Muy bien, jóvenes, buenas tardes. El día de hoy tenemos el curso de razonamiento matemático a cargo del profesor Jorge Massa. El tema del día de hoy que vamos a ver es el tema de razonamiento inductivo. Vamos a ver primero alguna pequeña teoría y luego vamos a pasar a los ejercicios que vamos a resolver. El razonamiento inductivo trata de buscar eh, casos particulares y llegar a un caso general, ¿no? A través de, puede hacer un conjunto de números, un gráfico, ¿no? Y este tipo de razonamiento me permite resolver algunos problemas muy complejos que a simple vista no se pueden resolver o son muy tediosos de resolver. Entonces, para eso, nosotros vamos a plantear, ¿no? Vamos a plantear tres casos como mínimo. Un primer caso, un segundo caso y un tercer caso. A partir de estos tres casos vamos a inducir a un caso general. Vamos a inducir un caso general, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver un ejemplo para poder aplicar eso y se entienda mejor. Veamos el ejemplo, me dice, calcula la suma de cifras de la siguiente operación. Observamos que la operación es un número formado por 25 cifras de puros 3, o sea, cifras 3, 25 cifras. Y todo ese número elevarlo al cuadrado, ¿no? Entonces, bueno, si fuese un número pequeñito, 3 al cuadrado, fácil, ¿no? 33 al cuadrado también. 333 al cuadrado también, ¿no? Pero ya se torna con 4 cifras, 5 cifras, se torna un poquito más tedioso de operar. Imagínense que tenga 25 ahora. Entonces, para eso vamos a plantear tres casos como mínimo. No siempre va a ser tres, porque en el tercer caso tal vez no se llegue a encontrar una secuencia. Entonces lo que tú vas a hacer es plantear otro caso más. Pero lo que se necesitan es tres casos como mínimo. Veamos con el primer caso. El primer caso sería el 3 al cuadrado. O sea, sería 9, ¿no? El segundo caso sería con dos cifras, utilizando dos cifras 3, sería 33 al cuadrado. Y eso me daría 1089. Y el tercer caso sería utilizando tres cifras 3, o sea, 333 al cuadrado. Y eso me da a mí, sería 110.889, ¿no? Y aparte observamos también acá, mira, ve, que siempre los números, estos casos que estamos tomando, siempre van a acabar en 9. Y por acá empieza un 108, ¿no? Y acá se repite, mire, un 1 aumenta, ¿no? Acá serían dos unos. Y los 8 también aumentan, acá serían dos 8. Entonces, si yo quisiera tomar un cuarto caso, ¿no? De cuatro cifras, 3.333, sería con tres 3, un 0, 3, 9, 3 8 y un 9, ¿no? Pero con tres casos es suficiente para este problema. Como a mí me piden la suma de cifras de este resultado, ojo, no me están pidiendo el producto, ¿no? La potencia que resulta de esto. Me piden a mí la suma de cifras del resultado de esto. Entonces, lo que yo voy a buscar una relación de estos resultados, voy a buscar una relación con la cantidad de cifras de cada caso. Observamos que 9 es 9 por 1 y ese 1, ¿no? Sería una cifra. El 18 sería 9 por 2 y ese 2 serían la cantidad de cifras que estoy usando acá, en el caso. Y el siguiente sería 27, que es 9 por 3. Y ese 3 sería entonces la cantidad de cifras que estoy utilizando acá, en el caso. Sería tres cifras. Entonces, para mi caso general, ¿no? Porque yo tengo 25 cifras, sería entonces 9 por 25. Porque 25 sería la cantidad de cifras que estoy utilizando en el arreglo. Entonces sería 9 por 25 sería 225. Entonces, la suma de cifras de esta potencia, por así decirlo, sería 225. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, ahora vamos a lo que son los problemas que vamos a aplicar en cada ejercicio, ¿no? Muy bien. Empecemos con el ejercicio 1. Dice,
Calcule el valor de la siguiente expresión. Observamos que B, por acá tenemos números consecutivos. 1, 2, 3, 4, ¿no? Y así hasta el 120. Números consecutivos hasta el 120. Bueno, profesor, usted dirá, profesor, pero esta es una fórmula, ¿no? Entonces nosotros vamos a demostrar esa fórmula a través de la inducción. Observemos. Cuando tengo un término, sería mi primer caso. Podríamos llamar el caso 1, ¿no? Sería entonces 1. Cuando tengo dos términos sería 1 más 2. Y eso me daría 3, la suma. Me daría 3. La suma es 1. Cuando tenga tres términos, 1 más 2 más 3, sería 6. Y estos números se le conocen como números triangulares. ¿Por qué? Porque tienen una regla de formación muy conocida, que es el número por su consecutivo entre 2. O sea, 1, su consecutivo es el 2, entre 2. Este 3 sería el 2 por su consecutivo entre 2. Este 6 sería 3 por su consecutivo entre 2, ¿no? Ahora lo que nosotros vamos a hacer es relacionar de dónde viene estos números, esta formación. Observamos que el 1 sería cuando uso un término. Y este 2 cuando uso dos términos. Y este 3 cuando tengo tres términos. Entonces, como en mi número, en mi arreglo, podría decirlo, tengo 120 términos, entonces sería 120 por su consecutivo sobre 2, ¿no? Entonces, eso sería, esa operación ya sería 7260. Entonces, como vemos, y ahí se deduce la fórmula, ¿no? La fórmula sería, números consecutivos, sería n por n más 1 sobre 2, ¿no? N por n más 1 sobre 2. Muy bien, entonces. Claro, siempre y cuando este de aquí sea el n, pues, ¿no? Este 120 sería el n, ¿no? Puede ser cualquier número, ojo, positivo. Muy bien, entonces, muchachos, vamos al ejercicio número 2. En el ejercicio 2 dice, determine usted la suma de cifras del siguiente resultado. Observamos que el número que me piden operar ahora es un número de puros unos. O sea, sería ¿cuánto? 11.111.111, ¿no? Y ese número elevado al cuadrado todavía. Entonces, lo que vamos a hacer es plantear casos. Ojo, que esos casos deben mantener la forma del arreglo, en este caso del número. Entonces, el primer caso sería 1 al cuadrado. Y 1 al cuadrado es 1. El segundo caso sería 11 al cuadrado. Y 11 al cuadrado es 121. El tercer caso es 111. Y 11 al cuadrado sería 12.321, ¿no? Y vamos a sumar las cifras. Sumamos las cifras de cada resultado. La suma sería 1. La suma sería 1 más 1 más 2, sería 4. La suma sería 1 más 2 más 3 más 2 más 1, sería 9. Y ahora viene la chamba. La chamba está acá, pues, ¿no? En encontrar la relación de estos números con los números de casos o con la formación de los casos. En este caso observamos que el 1 es 1 al cuadrado, el 4 es 2 al cuadrado y el 9 es 3 al cuadrado. Son números cuadráticos, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Son cuadrados perfectos. Entonces, sería acá 1, acá sería 2. Tendría que buscarlos de la relación con qué números son. ¿Con qué número de caso? Observamos sería con la cantidad de cifras, ¿no? Si yo utilizo una cifra, sería 1 al cuadrado. Si yo utilizo dos cifras, sería 2 al cuadrado. Si utilizo tres cifras, sería 3 al cuadrado. Entonces, ¿cuántas cifras tengo? En el problema tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cifras. Entonces, como yo tengo 8 cifras, sería 8 al cuadrado. Y 8 al cuadrado sería 64, ¿no? Porque son 8 cifras 1. Entonces, la suma de cifras sería 64. Muy bien, muchachos.
Vamos a la pregunta 3. En la pregunta 3 dice, halla el valor de n en la siguiente expresión. Observamos que el n sería el número de términos, dice, ¿no? Es 1 más 3 más 5 puntos suspensivos, hasta 4, bueno, hasta la suma que es esa suma dice que es 400. Muy bien. Entonces, vamos a hacer el análisis, pues, ¿no? Si yo tengo un término, sería 1. Si yo tengo dos términos, sería 1 y 3. Si yo tengo tres términos, sería 1, 3 y 5. Pero observamos que acá, ¿qué tipo de números son? Son números impares. ¿De acuerdo? Son números impares. Entonces estamos sumando los números impares. Entonces si yo tengo 1, sería 1 al cuadrado. La suma, ¿no? Si yo tengo 1 y 3, sería 4 la suma. Pero el 4 es 2 al cuadrado. Si yo tengo 1, 3 y 5, la suma sería 9. Pero 9 es 3 al cuadrado. Ah, otra vez observamos que son cuadrados perfectos. ¿Y de quién depende, la base? La base en este caso sería de la cantidad de términos que estoy usando. Cantidad de términos, ¿no? La cantidad de términos. Entonces, para mi caso general sería 1 más 3. Ojo, acá es que 6 no existe. 1, 3, 5, sería 7, 9, y así sucesivamente, ¿no? ¿Cuántos términos hay? N términos. No sé cuántos términos habrá, ¿no? Pero induciendo sería el número de términos al cuadrado. Entonces, acá sería como el número de términos es n, sería n al cuadrado. Sería la suma, ¿no? Pero la suma me la dan de dato, que sería 400. Entonces, n al cuadrado sería 400. Pasaría como raíz, n valdría el valor de 20. Raíz cuadrada de 420. Muy bien, entonces, muchachos. Vamos a la pregunta número 4. En la pregunta 4 dice, indique la suma de cifras del siguiente resultado. Bueno, observamos que en el arreglo es un número formado por puro 6. En este caso posee 100 cifras y ese número está elevado al cuadrado. Entonces vamos a hacer lo mismo, 3 casos como mínimo. Ojo, que esos casos deben tener la forma original, ¿no? O la regla de formación del arreglo. Entonces decimos que el primer caso sería 6 al cuadrado, con una cifra 6, 36, ¿no? El segundo caso sería con dos cifras 6, o sea, 66 al cuadrado. Y este me saldría 4.356. El tercer caso sería 6.666, perdón, 666 al cuadrado. Y esto me daría 443.556. Ahora, eh, también podemos ver acá una regla de formación, mira, ve, ¿no? El 3 y el 6 se mantienen, luego luego entre las dos cifras va un 5, va aumentando, también la cantidad de 4 va aumentando, ¿no? Entonces podemos ver un cuarto caso, si uno quiere, ¿no? Un cuarto caso sería con 3 4, con un 3, con 3 5 y un 6, ¿no? Si uno quiere hacer un cuarto caso. Pero que con estos tres casos ya es suficiente. ¿Por qué? Mira, sumamos la suma de cifras, me da 9. Sumamos las cifras, me da 18. Sumamos las cifras, me daría 27. Entonces observamos que 9, 18 y 27 tienen una relación, mira, ve. Este 9 es 9 por 1. Este 18 es 9 por 2. Este 27 es 9 por 3. Ahora mi trabajo es relacionar estos números. Estos números debo relacionarlos con quién? Con la cantidad de cifras, tal vez. Ahora vamos a ver si tiene una relación, ¿no? Claro, sería 9 por 1, sería con una cifra. Y este 2 sería, acá, este 2 sería con dos cifras. Y este 3 sería con tres cifras. Entonces, para mi caso general sería, como yo tengo en mi caso general, este que está acá, tengo 100 cifras, entonces sería 9 por 100 y la suma sería 900. Sería 900. Como ven ustedes, hacer los casos es fácil. ¿Cuál es la dificultad del problema? Buscar la relación, porque no siempre va a estar a simple vista. Muy bien, continuamos con el siguiente problema. Dice,
haya la suma de cifras del siguiente resultado. En este caso me dan F, me dan 50 cifras 7 y lo voy a multiplicar con 50 cifras 9. Entonces vamos a formar casos, vamos a hacer otros casos, porque multiplicarlo directamente va a ser muy complicado, ¿verdad? El primer caso sería utilizando una cifra de cada uno, de cada número. En este caso de cada, ¿no? Multiplicando, por así decirlo, ¿no? Entonces un 7 y un 9 sería 63. El segundo caso sería utilizando dos cifras de cada uno. Sería 77 por 99. Y eso me daría 7623. Y un tercer caso, utilizando tres cifras 7 y tres cifras 9. O sea, tres de cada uno. 777 por 999. Y eso me da, sería 776.223. Bueno, y lo que voy a hacer ahora es sumar las cifras. Sumar las cifras. Sumamos las cifras. Me daría para el primer caso sería 9, para el segundo sería 18 y para el tercer caso 27. Y observamos que 9 es 9 por 1, como lo hemos visto en el caso anterior. 18 es 9 por 2, 27 es 9 por 3. Entonces, como tienen 50 cifras, ojo, acá no vayan a pensar que son 100 cifras, profe. 50 y 50 son 100 cifras. No, lo que pasa es que tú estás tomando las cifras de un multiplicando, ¿no? No vayas a hacer que tomar las dos. Son 50 cifras. Serían 50 casos, en pocas palabras, ¿no? Sería 9 por 50 entonces. Y 9 por 50 sería 450. ¿De acuerdo, muchachos? Bien, vamos al ejercicio 6. En el ejercicio 6 me dan estos de acá, estos tres casos, ¿no? Me dan los casos, por así decirlo, tal vez ya. Y me piden determinar el valor de 10 por 11 por 12 por 13 y más 1. O sea, observamos que acá son cuatro números consecutivos, mira, ve. 1 por 2 por 3 por 4 y luego más 1. Acá también, mira. 2 por 3 por 4 por 5 y luego más 1. Y acá sería 3 por 4 por 5 por 6 más 1, ¿no? Entonces observamos que son cuatro números consecutivos siempre. Entonces vamos a plantear los casos, mira. El primer caso sería el primero que me dan acá, valga redundar, ¿no? El segundo caso también y el tercero también lo mismo. Muy bien. Entonces, ahora, mira acá. Este 5 lo voy a escribir como 1 por 4. ¿Y por qué 1 por 4? Porque lo voy a relacionar con algunos términos de la raíz. En este caso, serían los extremos, mira, el 1 y el 4. Profe, ¿y el más 1? Ah, el más 1 es que para completar la suma. Y acá, mira, ve. 2 por 5, 10. Más 1 me da 11 para completar la suma, pues, ¿no? Ah, o sea que también acá también serían los extremos, a ver si cumple, ¿no? 3 por 6, 18. Más 1 sería 19. Ah, ya. Entonces, que si yo tengo cuatro números consecutivos, multiplicándose, se le suma 1 y luego se le saca la raíz a todo eso, es fácil, ¿no? Entonces sería los extremos. Entonces buscaría yo solamente los extremos. Buscaría este 10 y este 13. ¿Y qué es lo que debo hacer? Debo multiplicarlo, ¿no? Y sumarle 1. Ah, entonces es fácil, profesor. 10 por 13 sería 130, más 1 sería 131. Entonces, ese sería el resultado de esta operación. Ya no tengo que hacer 10 por 11, luego por 12, luego por 13, y luego sumarle 1. Y encima mira, sacarle raíz, no te pases. Entonces, de eso lo que ustedes están viendo es que la inducción nos permite resolver casos que aparentemente son muy complejos, pero resolverlos nosotros de una manera más sencilla. Muy bien, entonces tenemos por acá el siguiente ejercicio. Dice, calcula la cantidad total de esferas que hay en el siguiente arreglo triangular. Bueno, acá ya me dan un gráfico.
En ese gráfico me piden calcular cuánto hay la cantidad de esferitas o bolitas, como le podríamos llamar. Igual, vamos a plantear casos mínimos que sean sencillos, pero que siempre mantengan la formación del arreglo. Entonces, lo mínimo sería una bolita, ¿no? Una bolita, valga la redundancia, es uno. El siguiente sería como un triangulito, miren. Y ahí en ese triangulito tengo tres bolitas. Tres bolitas. ¿De acuerdo? Y en el siguiente tendría, ¿cuántas bolitas tendría? Tendría acá 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolitas. Tengo 6 bolitas. Entonces, acá lo que yo voy a buscar es la relación. Ahora, estos números de acá también son conocidos. Y ya lo hemos visto anteriormente. El 1, el 3 y el 6. Ojo, aquí en esta diapositiva. Profesor, pero usted me está diciendo que 2 es a 3. Ah, lo que pasa es que aquí este 2 debería ser 1 más 2. ¿Ya? Sí, ahí en la imagen. Tal vez el texto está un poco mal, ¿ya? Debe ser 1 más 2. Muy bien, entonces, como les decía, el 1, el 3 y el 6 ya lo hemos visto, son números triangulares. Y los números triangulares siempre se van a escribir de esta forma. 1 por 2 entre 2. 3 es 2 por 3 entre 2. El 6 es 3 por 4 entre 2. Y bueno, acá se ha hecho un cuarto caso, ¿no? Un cuarto caso se ha hecho. En el cuarto caso van a haber 10 esferitas, sería 4 por 5 subconsecutivos sobre 2. Ahora, lo que vamos a hacer es buscar la relación, de dónde viene este 1, de dónde viene este 2, de dónde viene este 3 y de dónde viene este 4. Profesor, el número de casos, sí, el número de casos, pero también puedo relacionarlo con otro, mira. O sea, vamos a buscar otra relación ahí. Vamos por acá a colocarlo con color verde. A ver, mira, acá en la base tenemos una esferita. Acá tengo una y acá tengo dos. Acá tengo uno, dos y acá tengo tres. Y acá también tengo, mira, uno, dos, tres, cuatro. Ah, ya, mira. Para que tenga una mejor relación. Cantidad de numeritos. Ah, en la base, ¿no? Acá también, mira, en la base. Acá también en la base. Ah, ya, profesor. Entonces, buscamos los números de la base. Acá el último es 100. Entonces sería 100 por el consecutivo sobre 2. O sea, 100 por 101 sobre 2. Y eso operando me saldría 5050. ¿De acuerdo, muchachos? Como ven ustedes, no es muy complicado. Lo único que tenemos que hacer es encontrar la formación que tal vez ahí se torna un poquito complejo, como les repito. No en todos los problemas está sencillo, porque en otros hay que buscar tal vez una progresión aritmética, no una progresión geométrica, entonces, pero siempre, siempre, siempre se da. ¿Ya, muchachos? Bueno, acá tienen una tareita que tienen que presentarme ustedes. Recuerden que tienen que enviarme un ejercicio. Un ejercicio tienen que subir al foro. En este caso lo van a subir al foro, el ejercicio. Ya no va a ser como antes, lo estaban haciendo por WhatsApp. Ustedes lo van a hacer, lo van a resolver a modo de asistencia en la clase, lo van a resolver y lo van a colgar al foro. En este caso estoy eligiendo el ejercicio 2. Este ejercicio lo van a resolver y lo van a colgar al foro. Ojo, que lo tienen que colgar antes de que acabe el horario de la clase, que sería, en este caso, antes de las 3:30. ¿Ya, muchachos? Muy bien. Y los ejercicios que quedan con la teoría que han copiado, tienen que juntarlo en un archivo Word, las imágenes, juntarlos en un archivo Word y luego subirlas como un solo archivo. Ya no puede, para que no estén subiendo imagen tras imagen tras imagen. Entonces, en un Word juntan todas las imágenes de su trabajo que han hecho, de lo que han copiado y junto con los ejercicios resueltos y lo suben como un archivo nada más, un archivo Word. ¿Ya, muchachos? Entonces, cualquier consulta me la hacen saber. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima clase. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces,
Chao, chao. Nos vemos hasta la próxima clase.